El 23 de diciembre de 2021, agentes de la policía de El Salvador se encontraban realizando un rastrillaje en una zona boscosa de Nuevo Cuscatlán. Aquel sitio, repleto de vegetación, no había sido marcado al azar. Era el territorio que la pandilla callejera Mara Salvatrucha utilizaba como cementerio clandestino. Alrededor de las 15 horas, los agentes se encontraron dos cuerpos en una misma fosa. Eran un hombre y una mujer, y por el estado de los restos, estimaron que llevaban fallecidos aproximadamente 3 meses. Por sus características físicas y por el tiempo que llevaban sin vida, las autoridades pensaron en Karen y Eduardo Guerrero Toledo, dos hermanos de 19 y 20 años, que estaban desaparecidos desde el 18 de septiembre. Horas más tarde, Dina Ivette Toledo, la madre de ambos, reconoció los cuerpos. Navidad llegaría muy pronto, pero no había nada que festejar. No había dudas. Eran sus hijos. El caso puso en primer plano dos de las problemáticas más graves de El Salvador: la desaparición de personas y las pandillas callejeras. Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Entre septiembre y diciembre de 2021, Dina Ivette Toledo buscó incansablemente a sus hijos. Karen y Eduardo habían sido vistos por última vez el 18 de septiembre, cuando visitaban a una amiga de ella en la colonia Quetzaltepec, en la ciudad de Santa Tecla. Durante aquel día, Ivette intentó comunicarse con ellos, pero no tuvo respuesta. Al día siguiente, radicó una denuncia por desaparición en una delegación de la Policía Nacional Civil, sin ser consciente de que la pesadilla apenas acababa de comenzar. Pronto tendría que luchar no solo por encontrar a sus hijos, sino también por limpiar el nombre de ambos. La principal hipótesis de la fiscalía era que los jóvenes habían sido secuestrados por la pandilla Mara Salvatrucha, porque suponían que ellos también habían estado involucrados en la venta de drogas. Esta teoría indignó no solo a Ivette, sino también a los amigos y allegados de ambos, que tampoco podían creerlo. Jamás habían sospechado que los hermanos pudieran estar relacionados con la delincuencia y las pandillas. ¿Quiénes eran Karen y Eduardo realmente? Los hermanos habían nacido en la misma ciudad, en la que fueron vistos con vida por última vez, en Santa Tecla. Formaban parte de una familia de bajos recursos, y antes de que ingresaran al kinder, su padre había migrado a los Estados Unidos en busca de un futuro próspero. Desde aquel país, enviaba dinero para que su esposa y sus hijos pudieran vivir mejor. De hecho, previo a sus desapariciones, Karen y Eduardo estaban esperando su cita en la embajada para poder tramitar la visa norteamericana. A la familia le costaba mucho progresar en El Salvador, y estaban preparándose para emigrar desde hacía mucho tiempo. Aunque desde pequeños supieron que su destino sería Estados Unidos, no dejaron sus estudios de lado, y gracias a una beca, fueron al Colegio Cristiano Flavio Josefo de Santa Tecla. Para 2021, ambos se habían graduado, y estaban esperando poder continuar sus estudios universitarios en el exterior. Las amigas de Karen la describieron como una joven fuerte por naturaleza. Era alguien que quería cumplir todos sus sueños, y el más importante era convertirse en veterinaria. Siendo fiel a su deseo, administraba una página en Instagram para rescatar perros y gatos que no tenían hogar, y quería crear su propio refugio en un futuro. Como el dinero nunca sobraba, solía vender ropa entre sus amigas para ayudar en el hogar. Además de gustarle mucho los animales, también amaba la música, cantaba y estaba aprendiendo a rapear. Por su parte, Eduardo era más introvertido. Desde pequeño solía jugar solo y se entretenía armando y desarmando cosas. Este amor por la construcción lo llevó a la carpintería y cuando creció construyó muebles para su propia casa.
la base de una cama y una mesa, entre otras cosas. Le gustaba el coleccionismo y tenía una gran cantidad de carros en miniatura. Respecto a la decisión de irse a vivir a Estados Unidos, su abuela contó que él quería emigrar para poder comprarse 2 casas, una para montar su propia tienda y otra para toda la familia. Si bien Eduardo era más reservado que Karen, los dos tenían muchas amistades y algunas eran compartidas. Además, como ambos estaban por mudarse a otro país para septiembre de 2021, hacían muchos planes para aprovechar al máximo sus últimas semanas en El Salvador. Estos mismos amigos fueron quienes, luego de la desaparición de los hermanos, dieron información acerca de cómo eran a las autoridades y a los medios de comunicación. La mayoría tenía entre 17 y 20 años, y pusieron como condición no ser identificados a la hora de difundir la información. ¿A qué temían? La respuesta era bastante sencilla. La justicia había asociado el caso al accionar de una de las pandillas más peligrosas del mundo, la Mara Salvatrucha, y si bien no creían que Karen y Eduardo hubieran estado involucrados en la delincuencia, tenían miedo de que algo malo pudiera pasarles si hablaban en contra de la pandilla. De hecho, muchos de esos amigos confesaron que desde el 18 de septiembre de 2021 tenían miedo de encontrarse con gente desconocida. No querían correr la misma suerte que Karen y Eduardo. Las desapariciones forzadas son el principal problema de seguridad pública en El Salvador. Esto se debe en gran parte al control que ejercen los criminales en el territorio. Para 2021, las cifras de desapariciones llevaban 4 años superando al número de homicidios. Esto se suma al hecho de que gran parte de los ausentes no eran encontrados por el gobierno, y si llegaban a serlo, la mayoría eran encontrados sin vida. En este contexto, los amigos de Eduardo y Karen habían perdido todas las esperanzas. Si bien en un inicio participaron activamente de la búsqueda de los hermanos, difundieron información en redes sociales, hicieron marchas para reclamar por su aparición y brindaron su ayuda a Ivette. A medida que pasaban las semanas, comenzaron a ser conscientes de que encontrarlos con vida sería un milagro. Mientras sus hijos estaban desaparecidos, Ivette soñaba con ellos. En la mayoría de los sueños, sus pequeños se acercaban a ella y le pedían que los buscara a orillas de un río. Mientras dormía, escuchaba aquellas voces, aunque nunca podía verlos. Karen y Eduardo estaban ausentes, no solo en la realidad, sino también en el plano onírico. Si bien aquellos sueños, prácticamente pesadillas, terminaban cuando Ivette abría los ojos, una nueva sensación aparecía al despertar. Cada mañana, temía que el Instituto de Medicina Legal la contactara para reconocer los restos de sus hijos. Si bien tendría que esperar hasta el 23 de diciembre para que llegara ese momento, cada día de búsqueda se vio obligada a luchar contra el estigma que las autoridades les atribuían a sus hijos. Más allá de que los investigadores asociaran a Karen y a Eduardo con la venta de drogas y de que eso no les gustara a los allegados de las víctimas, los fiscales asignados al caso trabajaban para reconstruir los hechos y, al parecer, tenían pruebas para apuntar a los presuntos responsables. La fiscalía logró establecer que el 18 de septiembre de 2021, Karen se encontraba en la casa de su mejor amiga, en la colonia Quetzaltepec de Santa Tecla, zona donde hay presencia eventual de pandilleros de la Mara Salvatrucha. Alrededor de las 11 de la mañana, Karen se comunicó con su hermano Eduardo, quien posteriormente se acercó al mismo domicilio. Más tarde, gracias al registro de cámaras de seguridad de las calles de la colonia Quetzaltepec, se pudo establecer que a las 13:16 horas, los hermanos caminaron algunas cuadras hacia la calle París de la misma zona. Tan solo 22 minutos más tarde, a las 13:38, fue la última vez que los jóvenes fueron captados por una cámara de seguridad. En las imágenes ambos caminaban juntos. Eduardo usaba un jeans color celeste y una camiseta cuadriculada blanco y negro. Por su parte, Karen vestía una blusa negra, una chamarra verde y botines.
En otro video registrado en la misma zona, se pudo ver que a las 14:07 Karen y Eduardo ya no iban a pie, sino que viajaban en el asiento trasero de un taxi, imagen que se repite en el límite de la colonia Quetzaltepec 5 minutos más tarde. A partir de entonces, si bien no se obtuvieron más videos, la fiscalía contó con otras pruebas para seguir reconstruyendo los hechos. Una de ellas fue una comunicación que Karen tuvo con una amiga. A las 14:18, la joven le envió a su amiga su ubicación a través de WhatsApp. El punto marcaba un municipio en particular. Este último dato, sumado a la ubicación de los celulares de los hermanos desaparecidos, dio a entender que el taxi había salido de la colonia Quetzaltepec y llevado a los jóvenes hasta Nuevo Cuscatlán. A las pruebas se sumaron, además, 3 testigos. Sin embargo, es importante destacar que fueron testigos protegidos, de identidad reservada, y que por su estatus no se difundió ante los medios de comunicación qué tipo de vínculo tenían con el caso. Esto no es un dato menor, ya que a partir de uno de estos relatos, fue establecida la hipótesis de que Karen y Eduardo estaban involucrados en el negocio de los estupefacientes. Según la fiscalía, uno de ellos dijo que los pandilleros de la Mara Salvatrucha tenían vigilados a los Guerrero Toledo, ya que se vendían drogas en un sector en que no estaban autorizados. A partir de todas las pruebas recolectadas, testigos, cámara de seguridad y ubicación de celulares de las víctimas, el 6 de noviembre de 2021, la policía detuvo a 2 integrantes de la pandilla Mara Salvatrucha. Se trataba de Víctor Ruiz Mejía, de 21 años, y José Martínez Saavedra, de 26 años. Ruiz, alias Sniffer, habría sido el autor intelectual de las desapariciones, mientras que Martínez Saavedra, alias El Seco, sería el conductor del taxi donde los jóvenes se transportaron por última vez. Varios días después, el 25 de noviembre, la policía detuvo a Axel Ernesto Escalante, alias El Invisible. Según las investigaciones, fue el copiloto en el taxi que conducía a Martínez Saavedra. La teoría de que los hermanos Guerrero Toledano estaban vinculados con la venta de sustancias no fue sostenida solo por la fiscalía, sino también por el propio gobierno nacional. Para ese entonces, el presidente ya era el actual mandatario, Nayib Bukele, y su ministro de Seguridad se pronunció ante el caso. El 8 de noviembre de 2021, en una conferencia de prensa, Gustavo Villatorio aseguró que los jóvenes desaparecidos tenían vínculo con la droga y la pandilla. Ante las cámaras sostuvo: hay una relación entre las víctimas y los victimarios, y es por el consumo o la venta de sustancias. Las declaraciones luego se repitieron en todos los noticieros nacionales. En la misma conferencia de prensa, el ministro Gustavo Villatorio también dijo que la denuncia había sido hecha demasiado tarde. Según él, 48 horas después de la desaparición de los hermanos, lo que habría dificultado poder realizar la búsqueda en óptimas condiciones. Sin embargo, en el expediente judicial constaban otros datos. En la versión de los hechos presentada ante la jueza del caso, quedó constancia de que la denuncia había sido hecha el 19 de septiembre de 2021, a las 12 del mediodía. Es decir, no había pasado ni siquiera un día de las desapariciones y la Policía Nacional Civil ya estaba al tanto. Pero más allá de que Ivette sintiera un trato injusto hacia sus hijos, el hecho de que los dichos del ministro se repitieran en los medios de comunicación repercutió directamente en la seguridad de la familia Guerrero Toledo. Ivette y su madre vivían juntas en la misma casa compartida con Karen y Eduardo, y comenzaron a recibir amenazas. Además, algunos vecinos dejaron de saludarlas, con miedo de que la familia tuviera efectivamente vínculos criminales con las pandillas. De esa manera, la familia no solo pasaba día y noche buscando a Karen y Eduardo, sino que además estaba expuesta a amenazas que atentaban directamente contra sus vidas. Ivette denunció la situación. Tenían miedo de lo que pudiera pasarles. La Policía Nacional Civil
Les brindó protección en su hogar, instalando un dispositivo de vigilancia en la puerta de su casa. Una guardia de policías pasaba día y noche cuidando a ambas mujeres, mientras afuera algunos agentes custodiaban la propiedad. En el interior, Yvette y su madre rezaban para que Karen y Eduardo aparecieran con vida. Durante casi 3 meses, más allá de que la fiscalía tenía sospechosos, no había logrado encontrar datos certeros que llevaran al hallazgo de los hermanos. Pero las cosas cambiarían días antes de Navidad. El 23 de diciembre, agentes de la policía encontraron los cuerpos de Karen y Eduardo. Estaban a 10 kilómetros de la última ubicación registrada en los celulares de los hermanos el día de su desaparición. Ambos cuerpos fueron hallados en una misma fosa, en el cementerio clandestino de la finca suiza, en Nuevo Cuscatlán. Según los estudios del médico forense, los restos presentaban signos de haber estado sepultados durante aproximadamente 3 meses. En este sentido, se pudo establecer que los hermanos habían sido asesinados en horas cercanas a su secuestro. Quien reconoció los cuerpos fue su madre, Yvette. Con solo verlos pudo comprobar que eran los niños que alguna vez crió. Días después, las pruebas de ADN confirmaron la identidad de Karen y Eduardo Guerrero Toledo. Respecto a la necropsia, para determinar cuáles habían sido las causas de los fallecimientos, los resultados no fueron expuestos públicamente. Luego de todas las amenazas que habían sufrido Yvette y su familia, hubo mucha reserva judicial, aunque por la detención de los sospechosos, se continuó sosteniendo que pandilleros de la Mara Salvatrucha llevaron adelante los asesinatos. Luego de realizadas las pruebas correspondientes, los hermanos fueron enterrados en un cementerio de San Salvador el 26 de diciembre. Finalmente, sus allegados y seres queridos pudieron despedirse. El año 2021 estaba pronto a llegar a su fin. Había 3 presuntos responsables tras las rejas, y los cuerpos de las víctimas habían sido encontrados. Pero aún faltaba recorrer un largo camino para intentar conseguir justicia. En diciembre de 2022, cuando se estaba por cumplir un año del hallazgo de los cuerpos, el Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla decretó la apertura del juicio contra Víctor Ruiz Mejía, el presunto autor intelectual del crimen, y José Martínez Saavedra, el conductor del taxi donde viajaban las víctimas. Ambos fueron acusados de ser los responsables de la desaparición y asesinato de los hermanos Karen y Eduardo Guerrero Toledo. Bajo solicitud de la Fiscalía General de la República, se reiteró mantener el caso bajo total reserva para resguardar la integridad de los familiares y el proceso investigativo. En este sentido, no se conoció públicamente qué sucedió con el tercer sospechoso, Axel Ernesto Escalante Velázquez, quien fue señalado inicialmente como el copiloto del taxi. Si bien se había iniciado el juicio en el año 2022, había sido muy duro para Yvette y su madre. Aunque continuaban teniendo presencia policial en la puerta de su hogar, la guardia no las acompañaba cuando salían de su residencia, por lo que el exterior representaba un verdadero peligro para ellas. La última semana de abril de ese año, en medio del régimen de excepción ordenado por el gobierno para combatir a las pandillas, Yvette salió a hacer las compras. Durante el recorrido fue abordada por 2 hombres que se acercaron a ella con su teléfono celular en la mano. Del otro lado de la línea, la amenazaron. Tenía que irse de su casa. No querían tener más presencia policial en la colonia. Al día siguiente, Yvette comenzó a buscar un nuevo hogar. Días después, ambas se mudaron. Esto significó no solo perder el lugar donde aún conservaban las habitaciones de sus hijos, sino también el hecho de tener que enfrentar un gasto económico para alquilar un nuevo hogar. Yvette había perdido a sus hijos. Desde hacía un año recibía amenazas. Tenía que costear abogados para buscar una justicia que estaba tardando demasiado en llegar, y además tuvo que irse de su propia casa. Frente a todo esto, ninguna institución del gobierno ayudó a la familia para seguir adelante. Y además, aún faltaban 2 años
para conocer si iba a haber o no justicia. En julio de 2024, se esperaba que el proceso judicial llegara a su fin. Estaba aprobada la participación de los procesados, Víctor Ruiz Mejía y José Martínez Saavedra, en el caso. El 5 de julio por la tarde, el juez dictó una condena de 44 años de cárcel contra los dos pandilleros de la Mara Salvatrucha, sentenciados por ser los responsables de la desaparición y asesinato de Karen y Eduardo Guerrero Toledo. En el año del asesinato de los hermanos Guerrero Toledo, las desapariciones forzadas no eran algo nuevo en El Salvador. Entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2021, la Fiscalía General recibió 1.124 alertas por personas desaparecidas. Según las autoridades, de todas ellas, 625 fueron localizadas con vida, 11 fallecidas y 488 seguían sin ser encontradas. Es decir, durante aquel año, casi la mitad de los desaparecidos no fueron hallados. A pesar de que los números son escalofriantes, los políticos opositores a la gestión de Bukele citan que el gobierno esconde las cifras de los desaparecidos para que no opaquen el número de la reducción de homicidios. Volviendo al caso de los hermanos Guerrero Toledo, si bien el proceso judicial llegó a su fin y los responsables de los decesos quedaron tras las rejas, no se conoció, por lo menos públicamente, el motivo de sus desapariciones y asesinatos. Tampoco se esclareció si Karen y Eduardo tuvieron o no relación directa con la venta de sustancias. Si esto no fue así, la memoria de los jóvenes quedará manchada para siempre en El Salvador y se suma aún más al dolor de su familia. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por acompañarme en esta nueva transmisión. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y también en Spotify. Si el caso de hoy te pareció interesante e informativo, te pido me regales un like o un comentario sobre la transmisión de esta noche. Me despido de ustedes, no sin antes agradecerles su compañía, y recuerden, si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.